Buenas noches a todos. Los saludamos con gusto y en nombre del IPADE Business School y Gira Monte Sinai, les damos la bienvenida al tradicional miércoles de webinar de negocios. El papel del director general para establecer la estrategia, teoría contra práctica, es el tema de hoy, con la presencia de Álvaro Arrigunaga, director general de Modatelas, y Ernesto Bolio, director del área de política de empresas del IPADE. General para establecer la estrategia. José Antonio Dávila, profesor del área de política de empresa, en unos momentos los presentará, pero aprovecho para agradecer la presencia de ambos ponentes, así como el apoyo de Ana Tere Magaña para la coordinación de la plática. La charla será conducida, como siempre, por el contador Emilio Penjos, y finalmente los invitamos a ver y compartir esta y las pláticas anteriores en Facebook Montesinay México y por el canal de YouTube MSinay MX. Que disfruten la entrevista. Adelante, José Antonio. Alicia, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues nuevamente para mí es una gran distinción, particularmente más en esta ocasión, por muchos motivos. El primero es por el tema que nos corresponde. El tema de estrategia de negocios resulta de una relevancia mayúscula en las circunstancias actuales. El segundo motivo es, pues, los dos panelistas que nos acompañan hoy, tanto Álvaro como Ernesto, y que debe ser verdaderamente, tenemos enormes expectativas de lo que va a ser el diálogo entre ellos dos. Pero muy particularmente no siempre tengo la ocasión de presentar a un gran amigo que es el doctor Ernesto Boll. Ernesto es profesor del área de política de empresa del IPADE, director del área de política de empresa del IPADE. Sus estudios doctorales los realizó en Tulane University, su especialidad en empresas familiares, su MBA lo estudió en Georgetown, en Washington. En fin, una persona verdaderamente excepcional por cualquier ángulo, un extraordinario consejero, consultor de empresas. En fin, para mí realmente, Ernesto, es una distinción darte la bienvenida en esta ocasión como panelista y pues aprovecharía y te pediría, Ernesto, si presentas a Álvaro, por favor. Cómo no, José Antonio, muchas gracias por tus comentarios. Para mí es igual un honor estar aquí presente con todos ustedes y en especial me llena de alegría y de orgullo presentarles a Álvaro Arrigunaga, que como ustedes vieron en la publicidad que nos llegaron a todos, que nos llegó a todos, es una eminencia en el mundo del retail, tiene más de 25 años trabajando en la industria, que lo llevó a puestos tan relevantes como Senior Vice President de compras, también llegó a estar como vicepresidente de Walmart México, llegó también a ser también vicepresidente de Suburbia, un reto que platicábamos también, Álvaro, que también nos llena de alegría y que seguramente nos contarás muchas anécdotas de lo que viviste por ahí. También fue vicepresidente de Bodega Aurrerá. Vaya, muchos de los formatos y de las empresas propias de Walmart fueron lideradas por Álvaro por tanto tiempo. Y ahora, como bien decían, es director general de Modatelas, empresa que pues también es líder en el sector de telas y que literalmente también estoy seguro que Álvaro nos platicará mucho de su rol como director general. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos, José Antonio, Alicia, desde luego Emilio, muchas gracias por la invitación a Monte Sinaí, la invitación también y formar parte de este panel contigo, Ernesto. Bueno, pues es todo un reto. Yo también tuve la oportunidad de estar hace muchos años en el IPADE y he seguido de cerca y siempre he sido un partidario de que la gente tome vaya al IPADE. Entonces, bueno, pues muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes y poder tener esta plática en la cual podremos compartir parte de los aprendizajes y de las experiencias que he tenido en el mundo del retail y bueno, pues he tenido la fortuna de trabajar muchos años en Walmart de México y también pues hoy la gran oportunidad de estar en una empresa mexicana, una empresa familiar, una empresa como Modatelas, que pues para mí también me está llenando de nuevos retos, aprendizajes. Entonces estoy en una etapa
nueva de mi vida profesional que estoy también disfrutando mucho. Gracias por la invitación. Pues buenas noches y bienvenidos a los dos. Creo que vamos a tener una gran plática. Y yo quisiera comenzar con este equilibrio de fuerzas que queremos poner entre la teoría y la práctica. Entonces creo que el primero que tendrá que participar de esta plática tendrá que ser nuestro querido profesor Ernesto Bolio, compañero mío del IPADE y siempre un líder en temas empresariales. Ernesto, ¿cómo defines estrategia o qué significa estrategia para una compañía? Mira, Emilio, es un tema de verdad que se ha estudiado por muchos años. De hecho, el término estrategia se define desde la época de la milicia. La verdad es que es un tema que le robamos en el mundo de los negocios a los primeros militares, a las primeras personas que se encargaron de hablar definitivamente de cómo vencer al oponente utilizando los recursos apropiados, logrando literalmente hacer más con menos. El trabajo del director general es un trabajo eminentemente estratégico. De hecho, el director general, como lo podemos concebir y como lo hemos estudiado en las distintas escuelas de negocio, y te hablo de escuelas de negocio que empezaron a hablar de estos temas desde finales del siglo XIX, te estoy hablando de 1880 más o menos, es fascinante entender cómo el director tiene como tres grandes áreas de actuación. Tiene que ver directamente con el trabajo, es la cabeza de la estrategia, es el responsable último de la estrategia. También es el responsable de construir la organización, es el constructor de la empresa. Y por otro lado, también uno de sus grandes atributos es que es el operador, es el encargado de que las cosas sucedan. Entonces, dentro de esos tres grandes áreas que el director general, en las cuales el director general trabaja, la estrategia se vuelve neurálgica. Y esas definiciones que por más de 100, 120 años los académicos en las escuelas de negocio han definido, yo quisiera quedarme con una muy sencilla, muy fácil de recordar y que literalmente podremos debatir sobre el mundo actual, el que nos está tocando en medio de estas circunstancias. Y es definir a la estrategia como aquello que es saber qué no hacer. Literalmente, con pocas palabras, definir como director general qué es lo que no debes de hacer. Y eso ayuda mucho entonces a saber que la empresa, el negocio en el que está metida la empresa, va a ser indispensable saber que no podemos ser todo para todos bien, sino que tendremos que entender muy bien cuáles son aquellos recursos, aquellas capacidades que nos llevan a obtener ventaja competitiva. El término estrategia debe de ir pegado, debe de ir literalmente de la mano de ese término, un término que nos lleva a entender que el director general compite en muchos frentes y que literalmente debe de lograr como cabeza de la estrategia hacer algo que nadie más hace de una forma valiosa que sea no sustituible para el cliente. Ahí podríamos hablar de que eso es el fin de la estrategia, obtener una ventaja competitiva. Pero no únicamente llegar hasta ahí, sino también ser capaz de que eso que nadie más hace, lo haga de una forma que nadie te pueda llegar a copiar. Es decir, que sea única, que sea inimitable para el competidor. Y entonces ya ves que la ventaja competitiva se pueda traducir en una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Es por eso entonces que el director general está llamado a que su empresa sea capaz de proyectarla en el futuro, edificar su futuro, pero al mismo tiempo, y eso es lo bonito del trabajo del director general como estratega, sea capaz de asegurar su presente, de que el día a día se den las cosas, sea el responsable de que se den los resultados, insisto, asegurando ese futuro. Entonces, eso pues habla de liderazgo, habla de dónde mando, habla de entender que el director general es responsable de todo, ya sea por acción o por omisión, y que el trabajo estratégico se vuelve para el director general
una de sus principales prioridades. Esa es desde la parte teórica. Ahora, ¿por qué me refiero a la parte teórica separada de la práctica? Álvaro, hay veces parece ser que la estrategia es un accidente de una serie de hechos que fueron pasando y entonces dices, no, yo siempre lo planeé que así iba a ser. Pero como director general o estando al frente de una organización, ¿cómo es que llevas a cabo estos procesos para poder definir lo que no debes de estar haciendo? ¿Cómo te ha pasado a ti en la experiencia? Mira, yo coincido mucho en lo que menciona Ernesto y me encanta cómo lo dices. La estrategia es qué hacer y qué no hacer. Es un tema de elecciones y es un tema de elecciones porque toda organización, por más grande que sea, tiene recursos limitados y energía limitada, en la cual tú tienes que saber qué son las cosas más importantes para el momento que está viviendo la empresa. Y desde luego tú tienes que en un momento definir cuál es tu visión de la empresa a mediano y largo plazo y traer al día de hoy qué son las cosas que tú tienes que iniciar, empezar a hacer para llegar a ese objetivo que te has propuesto a mediano plazo. Porque las cosas no suceden por casualidad, porque muchas cosas, muchas acciones que empiezas a hacer en la organización, no las harías si no tuvieras esa visión de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si en la ropa en Suburbia, si queríamos ser la empresa que ofreciera la moda al mejor precio para toda la familia, tú tenías que traer al día de hoy qué cosas tenías tú en la organización que empezar a construir para poder ofrecer eso hacia adelante. Entonces siempre tienes que estar buscando cuál va a ser tu ventaja competitiva, qué es lo que te hace fuerte como organización y las capacidades que hoy tienes y que tienes que llevar al siguiente nivel para construir esa ventaja competitiva. Entonces, siempre tienes que regresar a elegir qué es lo que vas a hacer y qué ideas buenas hay en el camino que las vas a poner en stand-by y tomar el riesgo de elegir. Y muchas veces como director general, como no hay nada que te asegure el futuro, lo que es importante es que tienes que tomar esos riesgos y que la gente te acompañe y tú muchas veces no lo sabes, pero con ese optimismo de llevar a la gente, pues logras los resultados. Ernesto, si hablamos de qué es el papel del director general y a veces queda como muy elevado el asunto del director general, pero puede ser el dueño, la cabeza de la familia, el encargado de la tienda, o como lo quieras establecer, pero esa función que tiene el líder que está ahí al frente. ¿Cuáles son los rasgos del liderazgo que permiten poder crear una estrategia? Mira, a mí me encanta entender, digo, todos sabemos lo que el término liderazgo ha sido definido en sinnúmero de ocasiones. Si nosotros googleáramos la palabra liderazgo, bueno, saldría una cantidad impresionante de definiciones y de términos, pero hay una definición sobre todo más encaminada al trabajo del director general, como me preguntas, Emilio, que tiene que ver literalmente con ser aquella persona que lleve a las personas, que las personas lo elijan para llegar a un lugar donde no podrán ir solas. Fíjate lo que de alguna manera, sobre todo siguiendo lo que dice Álvaro en el trabajo del director, hace mucho sentido. Otra vez, tú eliges como empleado, como subordinado, como persona que sigue al director general, trabajar en esa organización, y si ese director general es el líder de la organización, no necesariamente tiene que ser, pero tendría que serlo para que esto pudiera cumplirse, tú estarías dispuesto entonces a seguir a esa persona, a ese director general, con objeto de llegar al propósito de la empresa, a la misión de la organización, a los objetivos propios de la organización, bajo el mando de ese director general. Entonces es por eso que se vuelve tan importante el trabajo de ese director general como líder. Hacer que las cosas sucedan a través de las personas es uno de los grandes
de los grandes retos que tiene el director general. Hay que buscar que las personas sean capaces, hay que buscar que las personas quieran y hay que ser capaz de hacer que las personas hagan. Y ese trabajo, al fin y al cabo, siendo el director general el gran responsable, él tiene que hacer que eso suceda. Es por eso entonces que uno de los grandes retos se vuelve el tener a las personas indicadas en el lugar indicado, y hace poco se lo oía a otro colega, en el momento indicado. Y esa es parte, al fin y al cabo, del trabajo del director de la empresa, del director general, ser capaz de, al fin y al cabo, contar con esos recursos, con esas capacidades para poder llegar a esos objetivos. Y uno de los grandes retos siempre serán las personas por la libertad con las que ellas cuentan, ¿no? En términos prácticos, Álvaro, yo quisiera que nos cuentes una cosa. ¿A quién sirve el líder? Porque el líder tiene muchísimos clientes, por decirlo de alguna manera. El líder sirve a los accionistas, sirve a los empleados, sirve al precio de la acción, quizás, o sirve, o sea, este tema del líder parece ser que es el gran jefe, pero al final es el gran servidor de una serie de servicios. ¿Cómo funciona esta parte para poder establecer el punto de liderazgo que lleva a la organización a donde la quieres llevar? Yo creo que primero sirve a su equipo, porque tú debes de ser un facilitador del trabajo de toda la gente que está contigo en la organización. Y las demás cosas serán consecuencia de eso. Pero tú como director general tienes que alinear los esfuerzos de tu equipo, de tus reportes directos y de los más, del resto de los integrantes de la organización. Y en la medida que tú los ayudes a llevar, como dice Ernesto, a esos lugares que no podrían llegar solos, en consecuencia, la empresa va a crecer, el valor de la empresa va a crecer, la acción va a subir de precio y muchas veces lo que falta en las organizaciones, y creo que también un director general debe en todo este proceso también mostrar cierta vulnerabilidad, ¿no? Porque no, y eso te va a acercar mucho más a la gente. Entonces, creo que para mí la estrategia y lo que sucede muchas veces en las organizaciones, tú puedes tener un objetivo claro, puedes tener los pilares que te van a ayudar a conseguirlo y después las capacidades que tienes que construir en la organización, pero en la medida que tú puedas lograr embonar todos estos, es que vas a dar resultados en la organización. Fíjate, Emilio, con lo que comenta Álvaro, además de que estoy de acuerdo, me lleva a pensar un aprendizaje que tuve hace relativamente poco de un colega, en el cual decía, mira, ¿cuál es el legado del director general? O sea, al final el director general va a tener un legado, va a dejar algo en la organización. Y entonces hablábamos pues, de muchas ideas, ¿no? Las marcas, la participación de mercado, la rentabilidad, el buen nombre de la empresa, muchas cosas muy buenas, pero siguiendo un poco lo que bien dice Álvaro con la parte de las capacidades, literalmente lo que creo que hace mucho sentido es decir, lo que vas a dejar es una empresa construida para el futuro. Y eso, pues, se dice rápido y se dice fácil y puede ser muy complejo. La cantidad de empresas que entran y salen, y sobre todo con los cambios generacionales, es inmensa y es bestial lo que sucede. Si nosotros analizáramos el número de empresas que estuvieron hace 100 años, como las 500 de Forbes o las que estuvieron participando en el índice Dow Jones, lo mismo con las 500 de expansión, y vemos la cantidad de empresas que 50 años después ya no están ahí, y que 100 años después, bueno, quedan no las cuentas con más de dos manos, te hace pensar la necesidad de que la estrategia vaya más allá del tiempo presente. Y el trabajo tiene que ver con esa construcción de la organización a la que creo también se refería Álvaro. ¿Cómo logras? Sí, adelante, Álvaro. Perdón, pero creo que eso sumaría, porque en el momento que tú siembras esa inquietud en la organización, lo que hoy es la estrategia que te permite ir avanzando, va a ir evolucionando en el futuro. Entonces, lo que tienes que dejar en la organización es esa inquietud de ir evolucionando, porque la estrategia la tienes que ir modificando y siempre es mejor hacerlo
anticiparte a las crisis, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante dejarlo en la organización. Pero justamente ahí va mi pregunta. Estamos viviendo un momento coyuntural, Ernesto. Entonces, nos abruma la operación y parecemos bomberos los directores generales. Estamos atendiendo situaciones de urgencia que no estaban planeadas. ¿Cómo haces para que prevalezca la estrategia en el director general y no la operación y no te inundes de temas que no tendrías que estar resolviendo como director? Fíjate que ese es el gran reto cuando las cosas están cambiando a la velocidad a las que se mueven y también con el nivel de información, el desarrollo tecnológico que está habiendo, no se diga la competencia internacional, el afán de sobrevivir de muchas empresas, de muchos competidores. Y entonces es cuando el director general tiene que tener la capacidad, de verdad, de repente de guardar silencio, de deshacer, de apagar los celulares, de guardar la computadora y dedicarse literalmente unos minutos, puede ser algunas decenas de minutos, déjame decirlo así, a la semana, para seguir pensando en qué es lo que va a estar sembrando para cosechar al futuro. Lo que estamos viviendo hoy, muchas empresas, y esto José Antonio Dávila no me acaba de mentir, es una frase que él ha manejado mucho en el IPADE, literalmente es entender que las empresas, lo que han vivido ahorita, es el resultado de lo que sembraron hace unos cuantos meses o años. Entonces, ese afán de seguir sembrando para cosechar a futuro tiene que ser parte fundamental del trabajo de la estrategia. Y es donde el director general tiene herramientas. No es simplemente soñar, no es convertirte en un profeta y que esperar a adivinar el futuro. No, ese no es el trabajo, no se trata de adivinar, porque seguro no lo vas a atinar. Se trata de ser capaz de tener la cultura adecuada en la organización, donde la iniciativa empresarial, el afán de seguir buscando oportunidades, viendo necesidades que suceden en el mercado. Y por otro lado, la innovación, la capacidad también de hacer las cosas de una manera distinta, llevan a que el director tiene las herramientas con el talento adecuado, porque solo no lo puede hacer. Entonces, ese trabajo de verdad, como lo decía al principio, de edificar el futuro mientras aseguras el presente, tiene que estar balanceado en la agenda del director, que no se nos olvide que es el recurso más escaso de la dirección. De hecho, el recurso más escaso de la empresa no es el talento, es la agenda del director general, es el tiempo. Y es donde el director tiene que ser capaz de tener esa dualidad, esos dos mismos lados, los dos lados de la misma moneda. Álvaro, ¿con qué te has encontrado en la práctica? Mira, déjame platicarte, no me voy a ir a lo que hoy estamos viviendo, lo dejaré para un poco más adelante, pero, por ejemplo, cuando yo tomé Suburbia en el 2009, el negocio atravesaba una crisis tenía 2, 3 años con decrementos importantes en ventas y estaba pasando una situación muy complicada, ¿no? Y cuando llegas, tomas un negocio así, pues yo no iba a llegar a la gente de Suburbia a enseñarles de moda, a enseñarles de ropa, pero sí les podía ayudar a escribir, armar una estrategia y ejecutarla, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. A mí me pusieron, yo tenía varias alternativas. Una, ir el proceso clásico de una consultoría, que es un proceso, pues que la gente no siempre se siente dueña, que tarda mucho tiempo, que tarda muchos meses, y creo firmemente en las grandes empresas de consultoría, creo que son un apoyo formidable para las organizaciones. En aquel momento yo pensé que no era lo adecuado para lo que estaba viviendo la organización y lo que hice fue que utilizáramos todos un recurso que tenemos, el sentido común que muchas veces no lo ponemos al servicio de todos nosotros y de la organización. Me senté con el equipo directivo, que yo no los conocía de cerca. Trabajamos de una forma ordenada en lo que era lo que estábamos haciendo, lo que nos había ayudado a ser exitosos en el pasado, a definir cuáles eran las fortalezas, qué era lo que tenemos que hacer,
qué riesgos teníamos que tomar como la organización. Lo escribimos una estrategia que fuera parte construida por todos, que todos la tuviéramos, que fuera clara, que fuera sencilla de comunicar, y lo que nos pusimos fue a trabajar todos alineados. Algunos creían, otros no, pero lo que sí es que todos acordamos ir hacia eso, y lo que nos llevó fue en pocos meses cambiar el rumbo del negocio. En 4 meses que volteamos los resultados de la empresa, y de algo que cuando la gente me pregunta de lo que viví en Suburbia, yo digo, de lo que me siento más orgulloso es que con el mismo equipo que recibí la empresa, con el mismo equipo la entregué, y con unos resultados completamente diferentes. Entonces, muchas veces es también alinear y proveer de esa determinación a la gente para lograr los resultados. Y fíjate, a mí me encanta lo que dices de verdad, Álvaro, porque el trabajo al que te estás refiriendo es un trabajo de liderazgo. O sea, literalmente el que tú hayas podido con la misma gente darle la vuelta al negocio, habla de lo que le faltaba a esa empresa, era un líder. Porque los recursos estaban ahí puestos, el entorno estaba igual de complicado contigo o sin ti. Pero es por eso que de verdad el gran reto del director es esas decisiones basadas en la virtud de la prudencia, el saber decidir hoy y ahora lo que más conviene, sabiendo que el entorno es cambiante, sabiendo que las personas son cambiantes, sabiendo que la competencia es cambiante, y eso al fin y al cabo, ese es el trabajo único del director general, hacer que las cosas sucedan con los recursos con los que cuenta, y eso pues habla del liderazgo con el que literalmente ejerciste ese trabajo de manera exitosa por allá, ¿no? Ahora, una pregunta, Ernesto. Si hablas en términos de estrategia, cuando es un negocio familiar, este cabeza de la familia que tiene que pensar en la estrategia para el bienestar de la familia, ¿es lo mismo o se comporta diferente? Mira, claramente es diferente porque, y el mundo de la empresa familiar, lo hemos platicado, Emilio, es fascinante y es un tema que realmente daría por sí solo otro o varios webinars. Yo lo que te diría es que, como en todo, dependerá de muchas circunstancias, del momento, del cambio generacional, de la industria en la que están. Lo que sí te puedo decir en términos generales, contestando tu pregunta, es que claramente el director, que además es cabeza de la familia, claramente tiene un doble reto. Tiene un doble reto porque es muy fácil confundir los roles, hacer que la parte emocional te gane, te complica muchas veces el hecho de que veas a uno de tus descendientes ya incorporado en la empresa o por incorporarse en la empresa como la persona adecuada sin necesariamente serlo. Hay una máxima también que dicen que sí se puede heredar la riqueza, pero no la manera de hacerla. Y eso pues claramente es un término que el papá, la mamá, ¿no? La cabeza que lidere una empresa familiar, pues tiene que tomar en cuenta y que tiene herramientas para poderlo, para que se pueda ayudar. Pero sí, gran reto tener las dos cachuchas, ¿no? Álvaro, a ti, tú mencionaste por ahí la palabra cultura, y crear esta cultura va completamente ligado con la palabra estrategia. ¿Qué es cultura y cómo lo has visto tú en las organizaciones que te ha tocado dirigir? Pues mira, yo diría que la cultura es, digo, hay muchas formas de interpretar la cultura. Por ejemplo, Walmart, mucha gente interpreta la cultura como la porra, etcétera, pero yo diría que el ingrediente más importante de la cultura de la empresa es los resultados. O sea, creo que el hacer una cultura de todos ser responsables de lo que de la función de cada uno, de todos disfrutar el éxito de la gente y del equipo. Creo que esa es parte muy importante en las empresas familiares. Ahora que lo mencionabas, Ernesto, creo que
algo que también hay que tomar mucho en cuenta es cuando la escala del negocio cambia, porque es fundamental cuando una empresa crece, porque la escala siempre trae mucha complejidad para manejar el negocio. Entonces, eso es el momento en que las empresas familiares tienen que dar ese brinco y aprender a delegar mucho más responsabilidades, a cuidar que cada persona haga bien su trabajo y no todos estén vigilando el de al lado. Entonces, creo que ese brinco de la escala a veces es complejo en las empresas familiares. Y para mí, la cultura, pues hay muchos ingredientes, ¿no? Una forma de trabajo en equipo, el respeto es parte de la cultura, que es bien importante que prevalezca en las organizaciones, porque cuando respetamos las diferencias y respetamos al otro, pues vamos a trabajar en mucho más armonía. Y digo armonía no es el estar siempre de acuerdo, pero cuando nos alineamos y cuando yo respeto al que está al lado, lo voy a escuchar y voy a trabajar de una forma muy, muy diferente. Entonces, para mí sería siempre un ingrediente fundamental los resultados y el respeto como organización, y después, desde luego, la cultura de servicio al cliente. Creo que eso es algo que ha cambiado mucho en los últimos años, pero siempre todas las empresas de retail tienen que poner al cliente en el centro de todas sus decisiones. Amazon es el mejor ejemplo que vemos de esto, pero en la medida que lo hagamos y que todas las decisiones estén enfocadas en crearles mejores experiencias sin fricción a nuestros clientes, vamos a ser una mejor empresa. Ahora, Ernesto, una vez que establecemos la estrategia y ese es el rumbo al que vamos a ir y donde quitamos lo que no tenemos que hacer según lo que nos dijiste, ¿qué herramientas existen, si nos puedes hablar un poquito, para la gestión de la estrategia? ¿Cómo mides y aseguras que lo que planeaste te estás dirigiendo hacia el rumbo que estableciste? Mira, de entrada, en esa parte, Emilio, es importante que cuando hablamos de gestionar la estrategia, seamos capaces de ponerla de entrada, o sea, cuando tú la programas, cuando tú de alguna manera la creas, es importante que el director general, que no está solo, lo hizo con su equipo de trabajo, es una decisión en la que tuvo que haberse basado de distintas voces, las voces internas, sus propios colaboradores, especialmente la gente cercana al mercado, que dará pie a otra voz, que es la voz de los clientes, la voz de lo que pasa con los competidores, de hacia dónde van las tendencias o hacia dónde se está moviendo los principales atributos, las necesidades que están queriendo satisfacer los clientes. Y eso pues es entender y ver con claridad la realidad, entender cuál es la realidad de lo que está sucediendo y hacia dónde se está encaminando esa realidad, ese entorno. Pero eso va de la mano de esas voces a las que te decía, que tiene que ver también con la voz de los accionistas, con la voz de los dueños, que deben de estar representados o están representados en el Consejo de Administración. Entonces, por eso que el trabajo del director general como estratega tiene una doble función, o sea, de formalizarla, de llevarla a cabo con su equipo y de proponerla al Consejo. Y ese Consejo de Administración es el que la sanciona, es el que podrá decirte, oye, estamos de acuerdo, es esto lo que hay que hacer, o te podrá decir, no, tu crecimiento tiene que ser de esta manera, tu entrada a este mercado tiene que ser de esta otra, tienes que ser capaz de llevar a este nivel la rentabilidad, etcétera. Y entonces, ya la gestión, entonces lleva por eso es fascinante el trabajo del director general, porque tiene que ser que las cosas sucedan, tiene que haber sido capaz de tener un pensamiento estratégico para poder programar esa estrategia y al mismo tiempo ser capaz de darle al consejo, donde están representados los dueños, los que están arriesgando el capital, ser capaz literalmente de darle el resultado y de que esas desviaciones que seguramente habrán, ser capaz de explicarlas, ponerlas sobre la mesa y de recibir también retroalimentación de ese consejo. Entonces, por eso el director hace ese trabajo dual, tiene la capacidad para
hacer que las cosas sucedan con su equipo de trabajo, pero al fin y al cabo pues tendrá que ayudarse y también reportarle a ese consejo de administración. Eso lleva a que la empresa sea institucional, tanto que se ha hablado últimamente del mundo de institucionalizar las empresas. Álvaro se lo sabe de memoria, digo, en Walmart, ya me imagino el trabajo dual que habrás tenido, Álvaro, de hacer que tus colaboradores llegaran los resultados, que se planteara la estrategia adecuada para poderlos lograr, y al mismo tiempo estarle reportando a tu consejo, estarle reportando a los distintos comités, pues eso creo que es un trabajo también fascinante, y donde el director general pues es esa única persona que lleva ese liderazgo, ¿no? Y creo que a mí me gusta, por ejemplo, Emilio, gestionar también, cuando hablamos de la estrategia, me gusta tener juntas semanales, una junta semanal en que estemos el equipo. Me gusta ponerles límites de tiempo a las juntas. Procuro que sean de hora y cuarto, pues en los momentos, en los tiempos que estamos viviendo, pues se alargan un poco más porque hay más imprevistos de lo que comúnmente tienes en otros tiempos, en otros años en el negocio. Y creo que también eso ayuda a que el resto del equipo, porque muchas veces la gente dice, bueno, hora y cuarto, pero no vamos a ver lo que mis áreas, etcétera, ayuda a que todos estemos conociendo del resto de la organización y que todos estemos alineados y que todos participemos con ideas, ¿no? Entonces creo que para mí algo que me ha ayudado mucho es tener esas juntas semanales en que vemos los resultados y ser un poco obsesivos con los números y con los resultados. Bueno, tenemos la oportunidad de tener también con nosotros a José Antonio, que me ha ayudado en todos estos webinars que hemos hecho en colaboración, IPA de Mont Sinaí, y casualmente fue mi profesor de estrategia. Entonces, José Antonio, quiero que me ayudes aquí a retarlos, desde la práctica y desde la teoría. Te invito a que hagas una participación. Por supuesto. Muchas gracias. Fíjate que yo haría eco de lo que están escribiendo en las preguntas, lo que me llega por WhatsApp, por lo que estamos viendo en el chat. Y que es una pregunta siempre o un tema muy interesante desde la perspectiva que puede aportarnos Ernesto como Álvaro, que es este dilema de estrategia y ejecución. ¿Qué tiene mayor relevancia, la estrategia y la ejecución? Y hasta leería tal cual como lo está poniendo un participante que me fascinó como lo puso, digo, un asistente a la sesión, Dios mío, y sigo pensando en participantes y en sesiones, perdón, un asistente a nuestro webinar, quien dice, entendiendo que las situaciones son cambiantes en cuanto a entorno, ¿cuánto tiempo debe dedicar el director general al futuro y cuánto al presente? ¿Cuánto debe estar edificando el futuro como inició Ernesto, pero al mismo tiempo asegurando el presente? Si pudieran elaborar acerca de este dilema que parece que enfrenta estrategia y ejecución. Álvaro, ¿quieres empezar? Claro, con mucho gusto. Yo creo que yo te diría que en los tiempos turbulentos y en las aguas turbulentas que vivimos, creo que son momentos en que el director general debe estar mucho más en el timón y si en tiempos normales, no sé los porcentajes, debes dedicar 60% al futuro, 40% a gestionar el presente, pues hoy se voltean, ¿no? Porque hoy tienes mucho más imprevisto que tienes que abordar, pero nunca puedes soltar el futuro. Creo que un riesgo que puede tener una empresa es si hoy únicamente dedica toda su energía. Y entiendo que pues todas las empresas atraviesan momentos, unos más complicados con otros, problemas de ventas, problemas de flujo, problemas de personal, etcétera. Pero si salimos de una pandemia como la que hoy estamos viviendo, sin haber estado trabajando en las cosas fundamentales de largo plazo, pues en algún momento vamos a voltear atrás y vamos a decir que fue tiempo que no aprovechamos de la forma correcta. Entonces, yo te diría que yo hoy, también me ha tocado un onboarding en una empresa nueva en tiempos de pandemia, lo cual es un reto adicional porque es conocer a la gente a través de Zoom, no tienes las reuniones presenciales, no puedes
transmitir las cosas que quisieras transmitir con la misma energía, tampoco las recibes de la misma forma. Entonces eso muchas veces es un reto adicional lo que estamos viviendo, pero yo diría que hoy como director general es importante dedicar tiempo al presente y al detalle. Creo que un director general hoy no se puede quedar, y nunca, pero menos hoy, en la primera respuesta. Creo que siempre tenemos que hacer el 2 y 3 y 4 y por qué y qué más hay atrás. Y creo que eso es fundamental para ayudar al equipo a encontrar las mejores soluciones. Entonces, no sé si eso contesta un poco o lo que planteabas, José Antonio, pero yo te diría que nunca descuidar la visión de la empresa. Fíjate Álvaro, que ahorita que te escuchaba, además que me hace sentido lo que dices, recordaba damos una sesión, José Antonio y yo en el IPADE, en el momento en que Walt Disney compró a Pixar. Y entonces vemos todo lo que hizo Walt Disney comprando Pixar, que todos ya conocemos esa historia y el éxito que ha venido detrás del liderazgo de aquellos que formaron Pixar, entre ellos Ed Catmull, que es un grande en este mundo del liderazgo. Y a mí lo que me llama mucho la atención, y por eso es que me acordé con tu comentario, es que la gente de Pixar tenía una máxima. Ellos, mientras hacían una película, ellos no tenían presupuesto para volverla a hacer, ellos tenían que irla componiendo sobre la marcha. Entonces yo decía, si la historia es mala, la van a componer los que literalmente están llevando a cabo la película. O sea, los que ejecutaban la película eran tan buenos que una mala historia la podían convertir en algo bueno. Y eso es al fin y al cabo ese trabajo de ejecución, ese trabajo de decir, oye, esto que venimos haciendo no está funcionando, el cliente no lo quiere, el mercado no está reaccionando, el competidor nos ganó la partida, los recursos no son adecuados, no me puedo tener que hacer a fuerzas las cosas sin flexibilidad como se habían presupuestado o planeado. Tengo que tener esa capacidad para poderme adaptar y de ejecutar. Entonces, si me dice, oye, ¿qué es mejor entre ejecutar y planear? Claramente tenemos que tener mucha más carga sobre la ejecución, siempre con la capacidad de que haya alguien que saque la cabeza. Y ese tiempo que decía Álvaro, que hoy es más complejo y que llama a que el director, a que el dueño esté metido en el día a día, viendo por la caja, que es, como sabemos todos, cash is king, literalmente lleva a que nunca pierda esa capacidad momentánea de sentarse, cerrar, apagar, desconectar y ser capaz de decir, bueno, ¿hacia dónde voy con lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy sembrando? Porque se va a volver a cosechar cuando la demanda regrese, cuando las cosas cambien, porque va a cambiar. Va a ser distinta a la realidad que estamos viendo, ¿no? Yo lo único que sumaría, yo por ejemplo, cuando vivimos estos tiempos voy mucho más a tiendas. Dedico mucho más tiempo a estar donde ver la única realidad, que es en las tiendas, ¿no? ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tus competidores? ¿Qué te dice la gente en las tiendas? Creo que eso es fundamental, estarlo teniendo de primera mano. Y yo ahí sumo una cosa. ¿Qué opinas de la relación con los socios de negocios? El cliente lo damos por descontado porque lo servimos, pero el proveedor, Álvaro, ¿cómo logramos subirlo a la estrategia? Es nuestro socio fundamental. Digo, perdón que abone, pero mi papá decía, es más importante el proveedor que el cliente. Mira, yo creo que es importantísimo porque siempre, pero todos lo tenemos que ver que el cliente es el que entra por la puerta en nuestras tiendas. Y los otros tenemos que buscar ser socios comerciales. Creo que, mira, yo no me voy a ir al ganar, todas estas cosas que conocemos que son muy importantes, pero yo creo que la transparencia, el compartir información, el compartir objetivos, creo que algo de lo que yo aprendí a través de estos 25 años que tengo en retail, en la medida que el proveedor conoce tu estrategia, conoce tus fortalezas, se lo compartes, le compartes los números, les compartes la data, etcétera,
haces mucho mejores relaciones. Y creo que eso es fundamental. Tener buenos proveedores es tan difícil como tener buenos clientes. Entonces creo que tenemos, y tenemos que, mira, te voy a platicar algo que me sucedió cuando llegué a Suburbia. Y hablo Suburbia mucho porque creo que para mí fue una etapa que me marcó mucho, porque traté mucho con dueños de empresas y seguramente algunos nos estarán acompañando el día de hoy. Era curioso que platicar con los proveedores, y ellos no sentían que tener una relación de largo plazo con Suburbia. No sabían cuándo iba a terminar la relación con Suburbia. Y tenían 20 años de ser proveedor de Suburbia, ¿no? Y entonces siempre se trabajaba con reservas de un lado y por el otro. Entonces creo que hay que abrir mucho más los brazos, abrir la información y abrir nuestras cartas entre proveedores y clientes. Fíjate que en esa línea, Álvaro, creo que a lo que te refieres, y déjame un poquito lo pongo en el contexto teórico, como me había pedido un poco Emilio, es al fin y al cabo lo que debe de buscar uno con esos socios es eficacia y justicia. Son dos engranajes que hacen que es fundamental en el trabajo colaborativo dentro de la empresa, pero que también hay que llevar hacia la cadena de valor hacia atrás. Porque entonces haces que literalmente los recursos de los mismos proveedores no se desperdicien y que seas capaz de darle a cada quien lo que le corresponde. Ese trabajo al que te refieres, que pudiste trabajar con algunos o que llevar a cabo con algunos de tus proveedores, pues creo yo que se basaron en esos dos lugares, ¿no? Porque son relaciones, al fin y al cabo, de largo plazo. Porque la coyuntura, insisto, terminará. El tema es ayudarse con esos dos principios, ¿no? José Antonio. Adelante. Bueno, a ver, sin duda, Emilio, y además tu pregunta es de lo más interesante, porque yo creo que es importante comprender cuando las empresas realmente son una plataforma que está conectando a proveedores con clientes, y entonces esa empresa tiene dos clientes simultáneamente. Pero si me permites, yo le voy a dar la vuelta. Yo no quisiera despreciar la oportunidad de escuchar a Álvaro y a Ernesto respecto a otro tema, que es la sucesión del director general. El tiempo del director general en una organización, y cómo elaborarían al respecto desde las perspectivas de cada uno de ellos. La responsabilidad que tiene el director general de preparar a su sucesor, pero también la responsabilidad que tiene de saber cuándo dar un paso a un lado, o en fin, cómo de esos temas podrían compartirnos Ernesto, Álvaro. ¿Quieres empezar, Álvaro? Empieza, Ernesto. Buenísimo. Pues mira, gran tema, José Antonio, el tema de la sucesión. Es un tema que hay que abordar desde muchos frentes. Yo te diría que tiene que ser así como hablábamos hace rato de planear la estrategia. O sea, hay que pensar la estrategia para literalmente poderla llevar a cabo y catapultar a la empresa hacia el futuro. Lo mismo hay que hacer con la sucesión, hay que planearla. O sea, es un proceso la sucesión. Hay que ser capaz como líder, y al fin y al cabo esa misma persona, idealmente, insisto, que sea el director general, ese liderazgo tiene que saber que todos tenemos fecha de caducidad. Se nos olvida. Y a veces creemos que vamos a estar ahí como para siempre, y que el éxito que hemos tenido hasta ahorita va a ser lo que va a catapultar el futuro, cosa que no es necesariamente así. Entonces, parte fundamental del trabajo del director es planear su sucesión. Es ir formando a las personas que trabajan con él, con ella, ser capaz de ir viendo en esas personas sus atributos personales, sus valores, su preparación, su visión de futuro, sus capacidades. Y eso, el tiempo, pues hay que irles dando los elementos para que ellos vayan siendo capaces de ser los mejores en lo que hacen y poder llegar a saltar a esa posición. Hay muchas fórmulas para poder llevarla a cabo. Hay empresas
y recordarás, hemos estudiado el caso en el IPADE de General Electric, cuando decidieron poner a competir al sucesor del director general en la época de en la década de los 90, que fue cuando Jack Welch salió, cuando Jack Welch fue nombrado director general. Y bueno, pues claramente 2 o 3 con los que compitió, que estaba abierta la competencia, sabían, de hecho le llamaban una horse race, una carrera de caballos, pues 2 de ellos salieron de la empresa. Y ahí es de los costos que tiene el llevar a cabo una competencia así, literalmente, entre colegas. Otra manera también de hacerlo es literalmente ya cuando tienes a ese equipo que te reporta y que ves que alguno de ellos ya destaca por sus cualidades, por su liderazgo, ese liderazgo informal que se va dando, ya es ponerle una posición literalmente de mano derecha. En algunas empresas le llaman el Chief Operating Officer, en otras les llaman el director adjunto, el gerente. Cada empresa lo va manejando de una manera, pero literalmente ya le están mandando una señal al mercado, a los clientes, proveedores y por supuesto al personal, de que esa persona es la que va a sustituir al director general. Pero todo esto al fin y al cabo sale de un plan que hay que saber que debe de hacerse con tiempo, que debe llevarse a cabo con cuidado y que literalmente pues hay que poner fechas responsables, y es donde lo hemos platicado, el tema del Consejo de Administración. Si hay algo que el Consejo de Administración tiene que ser capaz de pensar, de evaluar y de planear y de llevar a cabo junto con el director general, es la propia sucesión. No debe de haber un consejo de administración en el que no por lo menos 1 o 2 veces al año le pregunte al director general, ¿y qué pasa cuando tú no estés? ¿Qué va a pasar el día que tú ya no estés aquí? Porque no, insisto, nadie somos eternos. Yo lo que sumaría, coincido Ernesto, y hace rato tú mencionabas que es importante tener a las personas correctas en el momento correcto para la circunstancia correcta. Y yo creo que por ahí es importante tener en tu equipo diversidad de habilidades, diversidad de opinión, diversidad de cualidades, de conocimiento, porque eso te va a permitir tener un abanico de opciones de acuerdo a la circunstancia cuando se vaya a dar la sucesión, ¿no? Porque creo que sí se vale jugar con diferentes posiciones para diferentes momentos de una empresa. Hace muchos años alguien me recomendó que siempre era importante tener en tu equipo directo gente que te incomodara. Y creo que como director general es importante tener a la gente correcta y que no todos piensen como tú, que tengas gente que te rete, que te rete intelectualmente, que te rete tus opiniones. Entonces eso, en la medida que tú enriquezcas y dediques tiempo a tener un equipo diverso, y diverso en todos los sentidos y sólido, te va a permitir hacer la elección. Pero sí, creo que el director general debe de dedicar mucho tiempo al reclutamiento y a la selección de la gente. Y fíjate, Álvaro, ahí no sé si nos quieras compartir, pero también es cierto que existe la sucesión trayendo a un externo. O sea, estamos también acostumbrados muchas veces las empresas a decir, bueno, formemos a nuestros cuadros, pero habrá veces que también las necesidades propias de la empresa sea, oye, necesitamos traer sangre fresca. Y no es lo más popular, pero esas son las decisiones que debe de tener el director general, porque no todas son fáciles y uno tiene que asumir también que con el rol y con la posición uno tiene que tomar esas decisiones difíciles. Ahora, si tú te pones a pensar un poquito, a veces el director general, y lo comenta alguien también en los comentarios y en las preguntas, es un líder que vive muy solo. O sea, tiene ciertos momentos en donde va a tomar decisiones duras, donde va a tener decisiones no muy acompañadas, o va a tener que cambiar rumbos muy drásticos en algunas decisiones. Entonces, ¿cómo se forma y cómo está armado ese director? O si nos pueden contar algo de lo que han vivido, lo que han conocido, para que esa toma de decisiones tenga fuerza y fundamentos cuando la está tomando. Fíjate que déjame jalar un poquito agua para mi molino, Emilio, si te parece bien, porque eso es lo que hacemos en el IPADE. O sea,
literalmente la magia del IPADE, déjame decirlo así, es que tomamos a todos los directores generales, a los que quieren, por supuesto, y se inscriben a nuestros programas de alta dirección, y es estar solo en la empresa. Hay momentos, como te decía, y tienen que estar solos en algunos momentos. Compartes con otros directores generales esas preocupaciones, esas oportunidades, esas maneras como tú haces las cosas. En una palabra, perfeccionas tus habilidades directivas, te formas. Y eso es una máxima que el buen director general y el director de empresa sabe perfectamente que necesita estar al día, necesita saber de lo último en el mundo de la dirección de empresas, en la tecnología, en la manera de enfrentar los retos. Y qué mejor hacerlo sentándote con otros de diversidad de sectores, empresas, tamaños, que al fin y al cabo tienen el gran reto de ser el responsable de todo. Ese trabajo, digamos, de formación, de actualización, de estarse día a día durante una época del año, viendo de manera introspectiva, viendo por el crecimiento personal que podrá llevar hacia los demás, que podrá literalmente volver a crear la cultura que estaba esperando, refrescar la estrategia, fomentar el trabajo en equipo, ver el nivel de institucionalización de la empresa, qué tan profesional, etcétera. Todas esas cosas que te van a cuestionar los demás y que te van a decir, pues yo lo veo distinto que tú. Porque lo bonito de los negocios, como sabemos, es que no hay verdades absolutas, son tonos de grises en muchas circunstancias. Y como uno, como director general, muchas veces, y más a veces en nuestra cultura, podemos hacernos hasta, pues, ir perdiendo esa chispa, esa capacidad de innovar, de estar en lo último y ser capaces de proyectar a la empresa. Entonces, para mí, y a eso me dedico, y como sabes, Emilio, a mí me apasiona, el trabajo de perfeccionar las habilidades del director tendría que ser constante en un buen director general. Creo que parte de lo que debe buscar siempre una organización, y eso es una parte de la transición cuando una empresa va creciendo y va tomando escala, es el atraer talento. El atraer talento siempre vas a traer ideas nuevas, ideas frescas, una nueva forma, porque si no las cosas empiezan a veces a ciclar en las organizaciones. Y en la medida que tú esto lo vayas haciendo de manera regular, también la organización empieza a absorber más a la gente y la acepta, ¿no? Porque yo viví de esto, ¿no? Y me acuerdo cuando empezaban, se empezó a crear la cultura en Walmart de atraer talento externo a la organización, pues siempre había internamente quejas y si se abría una oposición, por qué se le iba a dar a alguien de fuera, pero cuando esto fue ya parte del día a día y de la forma de trabajar, también empezaba la gente a encontrar las bondades. Y lo que tú creabas internamente era que la gente era mucho más crítica consigo mismo, con su trabajo, con sus resultados, con todo lo que hacía y buscaba proactivamente estar trabajando en la empresa y en el futuro de sí mismo, ¿no? Porque tú también creo que es importante y esa también es responsabilidad del director general, ser honesto con la gente. Tienes que ser honesto, tienes que ser claro y tienes que tener esas pláticas que son difíciles en el momento correcto y la gente, una vez cuando haces también esto parte de la cultura de la organización, la gente lo acepta y la gente crece y no y también absorbe mucho mejor a la gente que se integra a la organización. Y fíjate, Álvaro, escuchándote, me viene también una idea a la cabeza que creo que hace mucho sentido en cómo el director general puede seguir creciendo y estar al día en lo que le corresponde. Y eso es una virtud que a veces nos olvida, y se llama saber escuchar. Llegamos a veces los líderes, las cabezas, tenemos ese gran riesgo de no saber escuchar, o escuchar únicamente lo que nos conviene o lo que queríamos oír. Y ese es un gran reto de la persona que está en la cúspide.
y que claramente pues el sentarse con otros colegas que tienen esas características ayuda mucho a refrescar el propio juicio y a crecer en esta virtud que hablábamos de la prudencia, ¿no? El juicio acertado en el hoy y ahora. Y yo me acuerdo, mira, alguna vez me pasó una promoción importante que yo me sentía con todas las credenciales para acceder al siguiente puesto y que no me lo dieron, yo me sentí brutalmente ofendido, nos pasó lo que le sucede a la gente, ganas de renunciar, etcétera. Pero una vez que pasas ese trago amargo y reflexionas y hablas y hablas y todo eso, también tú lo puedes eso convertir en algo positivo para ti y para la organización. Y creo que todas esas, en las empresas muy grandes que vivimos, hacer los 360, las retroalimentaciones 2 o 3 veces al año, formales, etcétera, eso ayuda mucho a la gente a crecer y saber dónde está parado. José Antonio. Wow, interesantísimo, Álvaro y Ernesto. De mi parte, no quisiera terminar sin preguntarles qué es distinto hoy en el trabajo del director general. No podemos asumir que no pasó nada, que seguramente la coyuntura que hemos vivido el año pasado, vamos, que continúa en buena medida en este año, representa un antes y después. En el trabajo del director general, ¿cuál es ese antes y cuál es ese después? ¿Qué ha cambiado de forma, consideran ustedes que ha cambiado de forma relevante en el trabajo del director general? O al contrario, ¿qué cosas de sus fundamentos se mantienen independientemente de la coyuntura? ¿Cómo lo ves, Álvaro? Venga, Ernesto. Muy bien. Bueno, a ver. Académico siempre. No, al contrario, con mucho gusto. Mira, yo te voy a decir un poco lo que he visto con directores que pasan por el IPADE y lo que hemos un poco estudiado también. Claramente hay que entender que el entorno es una plataforma donde se compite. Esa es la realidad. O sea, el director general vive eso. Y en una época es una plataforma con el viento a favor, con las olas tranquilas, con el sol pegando, con las velas a toda velocidad, tiburones, uno que otro pirata por allá, pero las cosas caminando. Y hay veces que la tormenta está, que lo que quieres es regresar a tierra firme porque ya no sabes dónde meterte. Entonces, el trabajo del director en ese sentido sigue siendo el que el entorno es una plataforma donde va a competir y es donde su creatividad, su espíritu emprendedor, su búsqueda de las oportunidades, su liderazgo, lo que ha cosechado, lo que ha sembrado, pues lo pone a prueba. Y déjame simplificarlo, no es más que eso el entorno, es la plataforma donde competimos. Eso creo que de alguna manera hace que el trabajo del director sea apasionante y que tenga que ser capaz de adaptarse a esa plataforma. También es cierto que, bueno, pues lo estamos viendo que la nueva realidad, como tanto se ha dicho, pues hará que en algunos negocios regrese la demanda, hará que en otros negocios regrese de una manera distinta. Habrá otros negocios que ya su modelo de negocio tendrá que evolucionar a otras circunstancias. Va a depender de cada sector, de cada ambiente. Ya me puedo pensar en el mundo online en el que estamos, pues qué tanto se va a regresar a las oficinas físicas, en qué sectores, de qué manera, cuántas horas a la semana. Se oye todo tipo de iniciativas, de empresas, de lo que están diciendo por uno y otro lado, ¿no? Entonces, al final sí es cierto que la gente está muchísimo más sensible a los cambios. La innovación se aceleró bestialmente. El mundo digital llegó para quedarse. A muchos nos agarró literalmente con las manos en la puerta y hemos sido capaces de salir adelante, no sin costos y sin problemas. Pero al final es el gran mensaje, José Antonio, y lo hemos platicado tú y yo. El director literalmente tiene que ser capaz de exigirse, de proyectar su empresa hacia adelante en la plataforma que le vaya tocando, que es el entorno donde habrá tormentas,
habrá desastres y habrá días de sol y de buena playa. Para mí, creo que es muy importante visualizar y anticiparse a los cambios que están habiendo, los cambios que llegaron, y para eso no hay nada como seguirnos preparando, seguir con curiosidad, seguir aprendiendo de la gente, aprendiendo de los competidores. Hoy con Internet tienes una oportunidad de saber tanto que está pasando en el entorno, y creo que siempre lo mencionaste, el tema de la innovación y estar abiertos al cambio, ¿no? Porque no cabe duda que el director general también tiene que ser una persona que escuche y que esté abierto al cambio, ¿no? Porque pues, las cosas se han acelerado, se han movido mucho más rápidamente. Yo me acuerdo, y fue coyuntural, pero cuando estaba en Walmart empezamos con el home office hace 5 años, y te agarró a la empresa mucho mejor parada para afrontar la circunstancia que estamos hoy viviendo. Creo que vamos a trabajar de una forma diferente, los espacios abiertos, el tener las puertas abiertas y espacios abiertos, la forma que nos vamos a comunicar. Creo que tenemos que mantenernos, desde luego, con una curiosidad permanente todos, y eso es algo que también tienes que permear en la organización. Y eso es el tipo de cultura. Hablamos mucho de innovación, pero el que no está abierto a esos cambios en las organizaciones, y es también importante en una empresa grande entender que esa innovación tú no puedes estar dando volantazos tan grandes. Entonces esa innovación son esos pequeños cambios y victorias que vas teniendo día a día en tu negocio. Muchísimas gracias, Ernesto y Álvaro. Creo que hemos tenido un diálogo fantástico del papel que tiene el director general para establecer la estrategia. A manera de cierre y como última intervención, les quiero pedir lo siguiente. Mucho de lo que hemos hecho en este proceso de hacer los webinars es proporcionar herramientas prácticas para que la gente se vaya directamente a ejecutar algo inmediatamente en su negocio, digamos, mañana mismo. Si tú tuvieras que dar un consejo, Álvaro, en este momento, normalmente te pido 3, puedes decir 1, puedes decir 3, pero si dieras un consejo respecto a estrategia, ¿qué le dirías a la gente que serían tus consejos para llevar a cabo estrategia de forma eficiente desde su perspectiva práctica? Mira, ya sea una empresa chica, mediana o grande, y más para las chicas, creo que una estrategia es importante escribirla. Es importante tener un documento en el cual tú plasmes la estrategia de tu negocio, que sea simple, que la puedas comunicar a la organización y tener, desde luego, un enfoque claro de lo que estás queriendo lograr con ella, y disciplina y determinación. Creo que son 2 ingredientes que le tienes que sumar a cualquier estrategia que pongas. Determinación para lograr tus objetivos y disciplina. Pero escribirla. Muchas veces llegas y te encuentras que no existen esos documentos formales en los cuales se plasme cuál es el objetivo de una organización. Y esto creo que puede ser muy importante para las empresas pequeñas y medianas. Ernesto, en el mismo sentido, ¿cuáles son los consejos teóricos para llevar a cabo una estrategia y establecerla de forma correcta y ordenada? Mira, yo diría 2 cosas. En esto me baso en 4, yo creo que para mí son los 4 grandes pensadores del mundo de la dirección de empresas: Kenneth Andrews, Michael Porter, Peter Drucker y Mintzberg. Que ellos 4 para mí son los que más no solo han escrito, sino que han entendido mucho mejor el rol operativo real para el practicante de la dirección de empresas.
Y el resumen es que ellos dicen, bueno, claramente hay que entender que el trabajo del director general, lo propio, lo fundamental, es la capacidad, fíjate lo que dicen, la capacidad prudencial de saber discernir sobre la realidad y decidir lo más conveniente en las circunstancias que son cambiantes. Cambiante en cuanto a las personas, las organizaciones, el contexto donde compiten. Ese es literalmente el gran reto del director general, déjame decirlo así, desde el mundo de las ideas y que se ha puesto a prueba en esta pandemia. Y mi segundo, déjame decir, asunto un poquito más práctico y que pudiera ayudarle al director actual de la empresa es que sea capaz de entender que no debe de estar solo, que un consejo de administración que pueda ayudarle, pueda irlo llevando, pueda ir rebotando ideas, pueda ir viendo elementos con los cuales puede ir creciendo personalmente y a la empresa, es fundamental. Creo que una de las grandes enseñanzas ha hecho que el consejo de administración en esta época juega un papel, ya sea de la empresa micro, pequeña, que pudiera ser de carácter ya un poquito más de ayuda, más un tema de un consejo muchísimo menos que gobierne y que mande, sino un consejo mucho más de carácter consultivo. Empezar con algo así si no lo tienes y de ahí irlo llevando de acuerdo a las necesidades de la empresa para que sea capaz de ese consejo de apoyarte en el gobierno de la organización. Y es un tema apasionante, es un tema importante y que creo que las empresas que han sabido en eso estar cerca de consejeros adecuados, consejeros que otra vez fueron sembrando para poder cosechar con ellos, son las empresas que han sido capaces de reinventarse, de aprovechar oportunidades y, como no, también de ir por nuevas aventuras empresariales. Maravilloso. Yo quiero agradecerles a los dos y antes de cerrar y poder pasar al último comentario que seguramente los dos tendrán y pediré también a José Antonio que haga su última acotación, yo quiero invitarlos la semana que entra, vamos a poder tener este tan esperado webinar que teníamos pendiente y hemos tenido que posponer y está listo. Los tres grandes titanes hoteleros, vamos a hablar del futuro del turismo, del futuro de la hotelería y en esta ocasión, hasta parece destino, tienen bastante que hablar porque lo que ha pasado las últimas semanas es un fenómeno en la transformación de esta industria y creo que vamos a poder oír de primera voz los grandes cambios que se presentan en la industria. Entonces, esto será el próximo miércoles 24 a las 8 p.m., como siempre nos encontramos, y los esperamos a todos. Inscríbanse, por favor, previamente. Quiero, antes de terminar con mis ponentes, primero que nada, darle la palabra primero a José Antonio, que seguramente querrá despedirlos y que nos den su último comentario de salida. Adelante, José Antonio. Bueno, al igual que tú, Emilio, no me resta más que agradecerles el tiempo que nos han dedicado. Ha sido realmente de lo más interesante, ilustrador, esa aproximación a entender el trabajo del que es el responsable de todo en la organización. Muchas gracias, Ernesto, Álvaro. Gracias por supuesto, Emilio, José Antonio, y qué honor haber estado contigo, Álvaro. De verdad espero, como ya te he dicho, Emilio, sea la primera de muchas que nos tengas aquí a Álvaro y a mí juntos, porque es un honor estar con ustedes en esta presentación. Bienvenidos, Álvaro. Y pues yo también agradecer, muchas gracias, Emilio, muchas gracias, José Antonio. Ernesto, pues siempre un placer estar contigo, escucharte, aprender y estas sesiones también uno aprende mucho. Y pues nada más agradecer también a Monte Sinaí y pues decirles a todos que nos van a venir tiempos mejores, que las cosas están cambiando y que tenemos que ir, ver todo esto con optimismo y que tenemos que todos salir fortalecidos de estos tiempos que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Para cerrar, solamente hago una última acotación. A mí me parecía un asunto fundamental hablar de estrategia, hablar del papel del director general, que finalmente, como lo dice Ernesto, es el último responsable, el primer interesado y el que tiene que sacar adelante organizaciones que, sin lugar a dudas, después de 12 meses de pandemia,
se ha notado que tienen que pensar de formas distintas y establecer objetivos muy nuevos y muy lejanos, por un lado, pero cercanos también, que tienen que llevarlos a cabo para sacar adelante a sus organizaciones. Tratamos de tener una diversidad de temas importantes en los webinars. Este es un tema complejo, es un tema, la verdad, para llevarse la tarea, no se resuelve en un webinar que nosotros presentemos, y tratamos de abrir un poquito la mente de todos para acercarse a lo que se tiene que hacer. Esta es una tarea, o sea, este no es una masterclass, este es un abrir boca, nos estarán de acuerdo conmigo los ponentes, José Antonio, pero esta es una manera de incitar a que la gente haga una tarea que se tiene que llevar a cabo todos los días y de forma planeada, organizada, escrita, disciplinada, bien establecida, y que es la única manera que puede sacar una organización adelante. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes y a todo el público por seguirnos una semana más. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego.